Nos acompaña Belkis. Belkis es una gran astróloga con una experiencia increíble. Maneja la psicología en la astrología y ha estudiado muchísimo para poder orientar a la humanidad. Belkis, buenas noches, bienvenida. Es un honor tenerte hoy en Red Indra. Belkis. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Graciela? Un placer para mí estar de verdad con ustedes y bueno, compartir conocimientos y bueno, aquí estoy para servirles. Pues bienvenida. Iniciamos con la plática para escucharte qué es lo que vamos a platicar hoy para poder sentirte cerca de todos nosotros. Adelante. Gracias, gracias, Graciela. Bueno, aquí estoy para compartirles sobre Quirón, el sanador herido. Es un personaje de la mitología griega, entonces es muy interesante tanto para la astrología como para la psicología, porque todos nosotros de alguna manera estamos heridos y en alguna parte. Entonces, Quirón en la carta natal, cuando nosotros como astrólogos lo vemos, lo identificamos, miramos todo lo que, o sea, miramos todas las heridas donde está él, ahí miramos las heridas de las personas. Entonces, cuando la identificamos, ahí sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. Y como yo siempre digo en una consulta, no es igual tú ir a un psicólogo, ¿verdad? Y decir, no sé qué me pasa, o no sé por qué me pasa esto, o no sé por qué estoy repitiendo situaciones, o no sé por qué esta pareja, por qué esta situación familiar, por qué siento tal o cual cosa, ¿ya? Y hacer la pregunta, que es muy diferente a tú saber ya qué es lo que tienes y cómo lo vas a abordar, ya en una terapia, ya sea una terapia holística, ya sea psicológica, ya sea X, ¿no? La terapia que se pueda abordar. Entonces, identificar la herida es súper, súper importante. Entonces, en la astrología y en la carta natal, ahí nosotros lo podemos ver porque todos nosotros tenemos 6 heridas primales. O sea, no es que nosotros la produjimos, sino que hicimos tal o cual cosa, porque nosotros nacemos y no decimos, ah, no, es que cuando yo estaba besito, yo le grité a mi mamá o pasó esto, yo hice. No, 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 no. Todas las heridas que nosotros tenemos no son causadas por nuestra culpa o por siendo consciente. Es una herida que está allí. Entonces se generan esas heridas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad cuando somos niños de saber o entender esos procesos y por qué suceden tales o estas cosas que pasan allí, ¿no? Entonces, podríamos hablar de la herida del rechazo. O sea, ¿cuándo nos sentimos rechazados? Muchísimas veces, pero a veces no lo identificamos, simplemente tenemos ese rechazo, entonces ahí lo guardamos. Entonces reprimimos ese rechazo. ¿Cuándo podemos sentirnos rechazados? Ah, estábamos enamoraditos de la chica del preescolar y no nos hizo caso. Ahí nos sentimos rechazados. Oh, yo fui a donde mi mamá muy contento y le dije, mamá, mira lo que hice, mi dibujo. Y ella dijo, ay, ya va, ya lo veo porque estoy ocupada. Otra herida de rechazo, ¿ya? Entonces, si estamos con un amiguito y nos da la espalda y porque va a hacer otra cosa, sentimos el rechazo. O sea, en muchas ocasiones en nuestra vida sentimos ese rechazo. Entonces, esa es una herida primal. Nosotros no la generamos, sino que la albergamos en nosotros por muchas situaciones que nos van pasando. Igualmente, cuando estamos niños, de igual manera cuando vamos siendo adultos. Entonces eso lo vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como no la reconocemos y como éramos muy, muy chiquititos para identificarlas, entonces ahí está, en nuestro inconsciente, ahí está, rememorando todo esto que pasó, pero no sabemos el por qué, porque inconscientemente estamos repitiendo y no conseguimos la razón. Entonces, ahí es una herida súper importante para reconocer en Quirón.
Y esto se va a basar mucho cuando, bueno, si hacemos con Graciela el taller, donde nosotros vamos a identificar dónde está esa herida. Eso es súper importante, como le dije. Si estábamos chiquititos y no sabíamos, lo vamos a identificar ya siendo adultos, que, bueno, es cómo vamos a tratar esa herida de rechazo. Entonces, la otra herida es la traición y el abuso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nos sentimos nosotros traicionados? Una noviecita de igual manera, o nuestros padres se separaron y nos sentimos traicionados porque tú me prometiste que toda la vida iba a estar conmigo, pero ahora te vas, ¿ya? O sea, me rechazas, te vas. Entonces, a veces cuando somos niños creemos que somos culpables. Cuando hay una muerte también importante, nuestra abuela, un tío, un hermano, un padre, ya nos sentimos que nos traicionaron porque nos prometieron cosas y no nos cumplieron. De igual manera se van repitiendo, repitiendo, y allí vamos de igual manera. ¿Somos culpables o responsables? No, pero ahí estamos albergando nuevamente esa herida de traición y del abuso. La otra herida es la injusticia. Porque a veces creemos hacer cosas y dice, pero es que no es justo que esto me pase a mí, pero no es justo que esto, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Porque yo soy tan buena persona? ¿O porque yo siempre estoy atenta a los demás? ¿O porque yo hice tal cosa y mira cómo me devolvió? ¿Sabe? Entonces ahí tenemos la injusticia. ¿Qué es justo para nosotros? ¿Y qué es justo para el otro? ¿Ya? Entonces de igual manera también tenemos esa herida allí de injusticia. La otra herida que es súper importante también, que no, una no es menos que otra, pero a veces hay una que uno la siente más, es la herida del abandono. ¿Ya? Cuando sentimos que nos abandonan. De igual manera podemos sentir cuando un padre se va, cuando salimos, que estamos, por ejemplo, en una escuela y nos gusta la escuela, nos gusta nuestro barrio, nos gustan nuestros amiguitos y nuestros padres deciden mudarse. Oh my God, o sea, ya. O sea, sentimos ahí que se nos desgarra el alma porque ya nos vamos a estar con nuestros amiguitos, ya estemos pequeños, ya estemos adolescentes, o que nuestros padres estén tomando decisiones por nosotros. No podemos decir que no, ni podemos decir me voy a quedar y ustedes se van, porque llorando lo que pase tenemos que salir. Entonces es herida de abandono, ¿ya? Otra vez volvemos con el divorcio de los padres, otra vez volvemos con la muerte, o sea, me abandonó. Yo cuando, en una experiencia personal, mi padre murió cuando yo tenía 6, casi 7 años, y yo lo vi morir, y yo hasta adulta, yo decía que él me abandonó. Luego de esto, mi madre tuvo que partir a otro país. Entonces, de igual manera dice, bueno, sentí dos abandonos, pero era una niña de 7 años. ¿Qué va a saber una niña de 7 años que era una muerte y que era lo que hizo mi madre, que era para bienestar nuestro, de que iba a buscar mejores oportunidades en otro país? Pero para la niña es un abandono. Luego de adulto, cuando tú trabajas en esa herida, dice, bueno, ya puedo entender, ¿no? Ya como adulto. Entonces, como digo, esa herida pesa muchísimo también. Entonces, la otra herida es la herida de la humillación. Cuando no nos sentimos humillados, ¿ya? Por una amiga, por los padres, porque a veces estamos contentos haciendo algo y nos dejan mal delante de otras personas, o en el colegio, cuando una maestra dice, es que lo que tú haces no sirve o no funciona o no está bien, entonces lo dice delante de todos tus compañeros y te queda humillado, o sea, y volvemos otra vez, esa herida la tenemos allí. Y la otra herida que es súper importante también es la herida de la indiferencia, ¿ya? Entonces, cuando nos sentimos heridos por todo esto, ¿ya? Entonces, imagínense que esas 6 heridas primales todos la tenemos. Y cuando nosotros miramos el mito de Quirón, que está basado en la mitología griega, cuando leemos el mito de Quirón, Quirón sufre todas estas heridas. Todas estas heridas. Fue abandonado por su padre, fue abandonado por su madre. Se sentía diferente porque era mitad caballo y mitad humano. Entonces decía que cuando la madre, cuando nació, era una diosa. Entonces cuando vio a este ser que para ella era aberrante, decía, ¿cómo es posible que yo tan hermosa, tan bella, vaya a tener un ser así tan extraño? Entonces, cuando lo vio, se horrorizó y lo abandonó.
Entonces, esa fue la primera herida de Quirón, el abandono, ¿ya? Luego el padre, cuando lo tuvo a él con esta ninfa, ¿verdad? Y semidiosa, entonces él estaba cometiendo una infidelidad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando cometió la infidelidad y vio esto, se marchó y abandonó también a Quirón. Entonces, doblemente rechazado. Y en todo lo que va del relato del mito, él vive todas estas heridas. Entonces, y todas estas heridas nosotros también las sentimos. Entonces, identificar todas estas heridas en nuestra carta natal nos va a liberar, nos libera, nos libera en mucho sentido de entender el por qué me pasan ciertas cosas o que empiezo a entender por qué estas parejas que se repiten, por qué viví esta experiencia con estos padres, por qué sentí esto que me está pasando o por qué me pasó esto en mi matrimonio o por qué esto de niño, ¿sabes? Entonces ahí volvemos a decir y vuelvo a decir. Vamos ya con unas preguntas a un psicólogo, a una terapia, decir, bueno, yo quiero trabajar esto, quiero trabajar esta herida del abandono, quiero trabajar esta herida de la traición, del rechazo, de la injusticia, del abandono, de la humillación, o sea, esto es lo que quiero trabajar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo tengo identificado. ¿Y qué es lo más importante también? Saber dónde lo estoy repitiendo y dónde estoy sintiendo esa herida. Y una de las cosas también que es súper importante con Quirón es que donde nosotros estamos heridos, en esa misma manera vamos a herir a otros. Miren lo importante que es esto. Así como yo estoy herida, de esa misma manera hiero al otro. O sea, si yo me sentí humillado y tengo esa herida de humillación, ¿qué voy a hacer? Voy a humillar al otro. Si yo me siento abandonado, me abandonaron en muchas oportunidades, en muchas ocasiones de niño o de adolescente. ¿Qué voy a hacer cuando me case? Voy a abandonar a la familia, voy a abandonar a mis hijos y no me va a doler. Simplemente ya es una herida que yo estoy hiriendo al otro por mi propia herida. Entonces yo no voy a herir al otro con una herida que yo no tengo. Yo no le voy a dar al otro lo que yo no tengo. Yo voy a herir con mi propia herida y por donde yo estoy herida. Entonces, muchas veces pasa que cuando nosotros somos sanadores o terapeutas, ¿ya? O que nos dedicamos a esto, nosotros estamos sanando al otro por nuestra herida, por lo que nosotros estamos. O sea, que es doblemente allí de lo que pasa con Quirón, ¿no? O sea, donde tengo la herida, yo puedo sanar al otro, pero también donde tengo la herida, puedo herir al otro. Entonces, ahí nosotros identificamos por qué yo abandoné a esta pareja, por qué yo herí a esta persona, por qué de palabra, por qué traicioné o tengo una amistad y la traiciono y después digo, bueno, es que no pasa nada, pero para la otra persona se tira al piso, llora, ¿sabes? Pero para la otra persona sí le duele, pero tú dices, bueno, pero es que yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a irme, yo tengo derecho a... Pero muchas veces lo que hacemos consciente, no sabemos que nos mueven hilos inconscientes que nos están haciendo cosas para que nosotros actuemos. Entonces, si tenemos todas esas heridas, ¿ya? Entonces, si las tenemos, de esa misma manera vamos a herir al otro. Entonces, va a dejar personas, pareja, hijos, familia, trabajo, responsabilidades, ¿ya? Allí, porque, o sea, es algo que tengo que sanar, es algo que tengo que buscar. ¿Por qué sucede esto? Entonces, ustedes que están acá son personas que, como lo dice Graciela, la verdad son, yo lo diría, yo le diría que son guerreros, ¿no? Que son valientes, valientes, porque el que hace un curso sobre Quirón o un taller sobre Quirón o trabaja su Quirón, su herida, es ser valiente, es reconocer, es entrar en sí, es reconocer la sombra porque a veces cuesta reconocer la sombra, a veces cuesta entrar dentro de uno y decir, wow, mira lo que hice, wow, mira por qué tomé esta decisión, wow, ¿por qué le hice esto a mi niño? O sea, si él vino contento a darme su trabajo, ¿por qué yo dije que primero el trabajo y después mirar su trabajo? No, ¿sabe? Entonces,
después nosotros empezamos a rebotar esas heridas que tenemos. Entonces es que somos valientes. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer cómo nosotros herimos al otro. Y también, por la otra parte, vamos a reconocer por qué somos terapeutas. Porque en esa casa, en ese signo, en ese aspecto que tienes tu Quirón en tu carta natal, ahí tú vas a decir, oh, es que el dolor viene por tu mamá, porque Quirón está conjunto a la luna, pero es que Quirón está en el signo de Cáncer, pero es que Quirón le hace un aspecto a la luna. Entonces, ¿qué tengo que sanar? La herida de mamá. Y ya tú empiezas a contar la historia y empiezas a recordar qué pasó con mamá. Y ahí empiezas a irte a buscar esa historia, tu propia historia y decir, ah, es que yo estoy haciendo esto porque estoy repitiendo esto. Ya empiezo a entender, pero tengo que ser fuerte para decir, bueno, esto es lo que voy a trabajar. Y ahí es donde Quirón empieza a ser el sanador herido, empieza a sanar. Está herido, pero empieza a sanar. Y a veces que está herido y con su propia herida empieza a sanar a otros. ¿Cuál es en este caso lo que nos enseña Quirón? Quirón, cuando sufrió todas estas heridas, él se encerró porque él no quería que nadie lo viera, porque se sentía humillado, porque se sentía traicionado, porque se sintió con la indiferencia de los padres, con todas las personas, y se sentía también porque no era gracioso, porque no era bonito, porque no era simpático, porque era un centauro. Entonces yo, mitad caballo, mitad humano, ¿quién me va a querer? Entonces él se encerró en una cueva que a veces nos pasa mucho a veces a nosotros. Él se encerró en una cueva y él empezó fue a estudiar, a aprender, a inventar toda clase de medicamentos, ¿no? Naturales, de la naturaleza. Él salía, buscaba plantitas, buscaba cosas y entonces él empezaba a hacer sus experimentos y empezaba a decir, ah, bueno, esto sirve para esto, para esto. Y empezaba en esa comunidad lo empezaron a conocer como que él era un médico y era un sanador. Entonces, él empezó a ofrecer todo esto en su comunidad. Y bueno, pues siguió reconociendo, lo fueron reconociendo, lo fueron reconociendo, hasta que se hizo famoso por todas las cosas que hacía. Entonces, eso llegó a oído de los reinos, ¿no? De su país. Entonces dijeron, ah, pero es que él es famoso, ¿por qué? Porque como estudió tanto, como se preparó tanto, como lo enseñó tanto, entonces el que lo adoptó a él fue Apolo, ¿ya? Apolo, que era el dios Sol, lo enseñó también y lo enseñó a cazar y lo enseñó a las guerras, le enseñó el arte de la guerra, le enseñó el arte, la filosofía, le enseñó la historia, le enseñó la astrología, le enseñó todos esos conocimientos. Entonces, él era ya un sabio y sabía tantas cosas y lo empezaron a reconocer, ¿ya? Entonces fueron todos estos reyes y le dijeron, bueno, como tú tienes esta fama de ser un buen guerrero, entonces aquí tienes a su hijo que iban a ser futuros reyes y para que lo entrenara y los educara. Entonces fue el educador de los hijos de estos reyes, ¿ya? Entonces, en, en una oportunidad, él fue herido por uno de estos, luego cuando si hacemos el taller, es que no quiero entrar mucho en los detalles para no alargarnos mucho con el tiempo. Ahí, Graciela me va indicando la hora. Entonces, él fue herido en la pata, ¿no? Porque era la mitad caballo, entonces fue herido en una pata. Y cuando él fue herido, ¿ya? Él era inmortal, porque era hijo de inmortales. No, o sea, estaba herido y como era inmortal, esa herida se quedó allí y no sanaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice el sanador herido? Porque como él estaba herido y él sanaba a otros, entonces él empezó a inventar pócimas y pócimas para ver si él se podía curar su pata porque era con una flecha envenenada. Entonces, no se podía curar. Entonces, todo esto que él hacía curaba a los demás. Entonces, era él el que estaba herido, pero no, él mismo no se podía curar. Entonces, ahí fue donde se hizo más famoso porque ya él estaba herido en esa pata, entonces ya él no aguantaba el dolor, la queja, entonces decía, bueno, ¿cómo hago si yo no puedo, si yo mismo no me puedo curar? ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la palabra de él, que es el sanador herido.
que podía sanar, pero él mismo no se podía curar. ¿Ya? Entonces, bueno, el final de la historia es otro que no vale aquí porque eso lo podemos dejar para el taller. Entonces, allí él empieza a hacer todo esto, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando nosotros reconocemos esto, es donde dice que donde tú estás herido, o sea, que si, por ejemplo, tú como sanador, tú como terapeuta o tú como persona X, que no hagas terapias ni nada, pero si eres una persona que dice, bueno, yo voy a tratar con esta persona, o quiero estudiar esto, o quiero estudiar aquello. Y entonces siempre está ayudando a esa persona, a una madre con sus niños. Entonces tú dices, bueno, como fui niña y fui herida, entonces siempre te van a llegar personas que tienen esa herida que tú tienes, porque tú vas a curar donde tú fuiste herida. ¿Ya? Entonces, empezamos nosotros a hacer todo ese trabajo inconsciente, volvemos otra vez, inconscientemente, sin saber de astrología, sin saber de Quirón, sin saber de nada de esto. La sorpresa es que cuando tú empiezas a entender esto, dices, o la astrología, o dónde está Quirón, porque en este caso, Graciela te lo comunico, para entender a Quirón no es necesario saber de astrología, solamente saber dónde está Quirón en nuestra carta natal. Si tiene una conjunción con algún planeta, si está en alguna casa y si tiene algún aspecto. Ya con eso, ya tú tienes un trabajo, pero un trabajón inmenso de trabajar con esas heridas, ¿ya? Entonces, todas estas personas que se te acercan o toda esa persona a la que tú ayudas, ahí vas a entender por qué lo haces. Ahí vas a entender. Pero, como vemos otra vez, cuando nosotros vemos que hay niños que son abusados de niños, ¿ya? Son abusados en su infancia, vemos que estas personas se convierten en abusadores. Cuando son personas que son sido maltratadas o niños maltratados, ¿qué tenemos de adultos? Niños maltratadores, ¿ya? Entonces, ¿esta persona se puede curar a sí misma? No, entonces él está es devolviendo esa herida que tiene. Entonces, ahí es donde empezamos a reconocer, ahí es donde empezamos a entender, ahí es donde empezamos a ver todo el trabajo que nos corresponde, ¿no? Entonces, tenemos en este plano la personalidad y esta personalidad está para que nosotros trabajemos. En este plano no estamos nosotros para decir, oh, vamos a comprarnos el carro X, vamos a comprarnos la moda tal, vamos a ponernos en que tengo que salir en TikTok porque si no lo hago, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces tengo que ser influencer o tengo que ser aquello, tengo que tener una casa o tengo que tener viaje. No, venimos aquí a sanar. Vinimos aquí a sanar. Entonces, a veces hay personas que dicen, qué fastidio, ¿no? Qué aburrido, que, ¿sabes? Pero es eso. Aquí venimos a sanar. Aquí venimos es a reconocer esas heridas. Aquí venimos es a soltar muchas cosas. Y también podemos verlo en vidas presentes, pasadas y futuras. Eso también es súper importante, porque es posible que esa herida esté conjunto al nodo sur, que vienen cosas del pasado, o que esté en casa 12, que también podemos ver heridas de la gestación o gestacionales, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer nosotros una herida que nos la dejó nuestra madre en la gestación? ¿Ya? Entonces, por experiencia, en todas mis prácticas de astrología, de consultas, a veces pasa que cuando Quirón está en casa 12, yo le pregunto a la persona, ¿qué pasó con tu madre en la gestación? Ah, no sé, no recuerdo. Entonces yo le dejo como tarea, pregúntale a tu madre qué pasó en el momento de tu gestación, o sea, en esos 9 meses, porque de allí está tu herida. ¿Por qué? Porque Quirón está en casa 12 y ahí tenemos heridas del inconsciente, o sea, no sabemos qué pasó porque estamos en gestación, ¿ya? Entonces, ahí es donde la persona averigua y empieza a decir, oh, mi madre dijo que pasó X o pasó Y, no sé. Y ahí empiezan a descubrir cosas y a preguntarse, ¿ya? Entonces, ahí empieza ¿ya? Un darse cuenta de lo que está pasando. Y ahí empieza a hacer el trabajo y decir, no, no más, no más. ¿Por qué? Porque esta herida y este dolor no es mío. Entonces, ahí lo tengo que empezar a trabajar. En una oportunidad, sí, ya lo vamos a ver en casa 9.
Oh, wow. Casa 9 junto a la Luna Negra. Ahí lo vemos. Este, para decirle un ejemplo que me impactó también en la terapia, yo estaba haciendo una consulta y cuando abro la carta de la chica, veo a Quirón que está justo porque tiene unas patitas, ¿no? Quirón tiene unas patitas, entonces es como una llave. Eso lo vemos en el taller. Tiene unas patitas y estaba de casa 12 a casa uno, ¿no? En el ascendente, pegadito así, sus patitas abajo. Entonces digo, wow, ¿qué te pasó a ti en, en tu gestación o en tu nacimiento? Dice, no, no sé nada, pero algo te tuvo que haber pasado, porque ese Quirón está justo en el parto, o sea, está justo porque está de casa 12 a uno, o sea, porque la casa 12 es la gestación y la casa uno es cuando nazco, cuando salgo al mundo. Entonces salgo al mundo y Quirón está a la mitad, ni arriba ni abajo. Y yo, wow, mira, de verdad que el trabajo tuyo va a ser importante, porque esta chica tenía ya como 3 o 4 años en terapia psicológica. Y cuando ella llegó a mi terapia de psicológica, pues la llevo a la parte de la astrología. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Esa niña llegaba a la consulta llorando y se iba de la consulta llorando. Estaba con otra psicóloga, entraba llorando y salía llorando. Y entonces todo el tiempo era que tú le decías algo y enseguida le salían las lágrimas. Y teníamos que tener una caja de Kleenex acá cuando ella llegaba. Entonces le dije que hiciera el trabajo. Entonces, cuando viene ya y me dice, Belkis, ya, mi madre me dijo lo que pasó. Cuando ella estaba en el parto, esta chica mexicana, estaba en una partera, eso hace 30 y algo de años, que ya tiene como 32, 33 años, ahí en México, no recuerdo en qué Puebla, no recuerdo el lugar de donde es. Entonces me dijo, la casa de ella fue la partera. Entonces, cuando la partera la recibió, entonces cuando fue a cortar el ombligo, se le cayó. Imagínense ustedes, se cayó la bebé. Entonces, cuando ella cayó y la mamá empezó a gritarle a la partera que mira lo que le había hecho a su hija. Y esta bebita, por supuesto que el llanto fue que le dijo, le contó a su mamá que eso fue llorar y llorar y duró como media hora que ya estaban asustados del llanto que tenía. Y una de las palabras que ella siempre decía en las consultas era, yo vine a este mundo a sufrir. Imagínense las palabras de Quirón en casa 12 una. O sea, vine a este mundo a sufrir. ¿Qué fue lo primero que ella recibió? Un golpe, un sufrimiento, la mamá gritando, la partera nerviosa, también de que la niña, la bebé le podía pasar algo. Imagínense lo importante, después cuando esta niña se supo esto, ¿qué empezó? Ya las terapias hicieron así, 360 grados volteada, ¿no? La consulta. Ahora a trabajar esa herida, a trabajar ese abandono, a trabajar ese dolor, a trabajar ese sufrimiento, a trabajar ese llanto, a trabajar ese dolor de la madre, a trabajar lo de la partera, porque todo eso quedó impregnado en su inconsciente. ¿Ya? Entonces, mire lo importante que es Quirón. Y así como esto le digo, a una chica ahí que dijo que tenía Quirón en casa 2. Cuando nosotros tenemos a Quirón en casa 2, es la casa del dinero, es la casa de los valores, es la casa de los asuntos financieros, es mi dinero, es mi posesión, es lo que yo considero mío. Ahí yo pierdo cosas. ¿Por qué? Por mi propia herida. Ahí yo pierdo dinero. Ahí yo me cuesta trabajar el dinero, me cuesta sostener el dinero. ¿Por qué? Porque tengo una herida con el dinero. ¿De qué? De rechazo, de abandono, de humillación. Entonces, ahí es donde yo empiezo a decirle, tienes que hacer el trabajo de cómo trataba el dinero con tus padres, cómo tus abuelos trataban el dinero, cómo tu bisabuelo, porque trabajamos hasta la cuarta generación, trataban con el dinero. Cuando empiezan a hacer ese trabajo, empiezan a hacer la sanación con el dinero, porque recordemos que así como Quirón no fue culpable de todas las heridas que pasó, así somos nosotros. No somos culpables de todo eso que nos pasa cuando somos niños y cuando se impregnan todas esas memorias allí en el inconsciente, del rechazo, del abandono, de la humillación, de la indiferencia, de todo esto, ¿ya? Todo eso está allí. Entonces, sacarlo, es sacarlo y trabajar. Por eso yo le dije a ustedes, el que hace un taller de Quirón es porque es valiente.
es porque quiere reconocer esas heridas, quiere saber. Y una de las cosas importantes es que no quiere seguir repitiendo cosas que no le pertenecen, cosas que están allí y que lo jalan y dicen, bueno, pero yo quiero ir para acá, pero no, 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 es que no. Entonces, la chica que dice que tiene que ir a un casado dice, pero es que yo quiero el dinero, a mí me gusta el dinero. Diría ella, no, me imagino, es que yo quiero tener dinero, es que yo trabajo, es que yo ahorro, pero ¿qué pasa? Que cuando estas personas ahorran, tienen dinero, ¿qué pasa? Mira, pasa que necesitamos el dinero porque tenemos que hacer y esto es prioridad. No, sacar el dinero que ahorré y ahora lo tengo que gastar. Oh my God, o sea, no, ¿qué hago? Si eso es tu prioridad. ¿Quiero yo gastar el dinero? ¿Soy una malbaratadora? No. Es algo que estás repitiendo en cuestiones de dinero, ¿ya? Entonces, si Quirón tiene, por ejemplo, lo que dijo la chica de Casa 9, que tiene un Quirón en Casa 9, tenemos que ver con las creencias. ¿En qué creo? ¿En qué creían mis ancestros? ¿En qué creían mis padres? ¿Están mis creencias en lo que yo creo? Yo tengo que creer lo que el otro cree o tengo esa herida de las creencias, ¿ya? Entonces, en mis propias, o sea, que yo digo, quiero creer esto y es mi propia teoría, es lo que yo decido o es lo que deciden otros, que yo tengo que creer, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, en casa 9 tenemos a Júpiter, ¿ya? Y tenemos a Quirón también en la casa 9, o sea, que es un Quirón que está ahí reforzando una herida de valor también. ¿Qué me pasó a mí cuando estudié en la universidad? ¿Qué pasé a mí cuando hice estudios superiores? ¿Qué me pasó a mí con mis compañeros? Me pasa a mí cuando yo viajo? ¿Qué pasa? Que tiene mucho que ver con la casa 9. Entonces, ahí tenemos que ver, hacer la historia e irnos un poquito para atrás. ¿Qué pasó en eso? Pude estudiar, pude hacer mi profesión, pude sacar mi materia, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me sentí yo en esas situaciones, ¿no? Porque a veces pasa muchas veces que cuando tenemos a Quirón en casa 9, entonces es la mente abstracta, ¿no? O sea, lo que pienso, lo que creo, y a veces no estamos como que creemos que hay muchas cosas allá arriba, pero no plasmamos en la realidad lo que tenemos aquí en el plano mental, ¿ya? Y entonces lo tenemos muy todo a plano mental, pero a veces nos cuesta llevar al plano físico. Entonces, eso es importante, pero sí, reconocer dónde está Quirón, reconocer si tiene alguna conjunción, reconocer a quién le hace aspecto. Por ejemplo, el Quirón puede estar en casa 9, pero le puede hacer un aspecto al Sol, y el Sol tiene que ver con papá. Entonces, si Quirón tiene un aspecto al Sol, es la herida paterna. Si la tiene la Luna, es la herida materna. Si la tiene a Mercurio, entonces hablamos de nuestros estudios, que a veces a las personas les cuesta hablar, les cuesta comunicarse, les cuesta decir sus sentimientos, les cuesta, sabe, como que o cuando habla puede herir mucho al otro, puede herir con sus palabras, pero así como hiere con sus palabras, si sana, puede sanar con sus palabras. Si él sana esto, si este Quirón está aspectado a Mercurio, por ejemplo, entonces, yo puedo herir con mis palabras, pero si yo sano, si hago el trabajo de sanación, yo puedo sanar con mis palabras, ¿ya? Entonces, como le digo, como yo estoy herida, de esa misma manera voy a herir. Y de esa misma manera también, con mi propia herida, con eso voy a sanar al otro. Y voy a sanar con mi palabra porque yo estoy herida con Mercurio, con mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeña me mandaban a callar porque mi palabra no era importante, porque lo que decía no le gustaba, entonces me sentía herida, entonces dije, bueno, como mis padres me trataron así, como mis abuelos me trataron así, como mi amiguito me trataba así, entonces ahora yo voy a hacer lo mismo y toda esa rabia que tengo por dentro se la voy a decir a mi novia, a mi amigo, a mi profesor, a mi maestro, entonces le digo y hablo porque así me da la gana. Hay punto. ¿Por qué? Yo soy así. ¿Ya? ¿Qué pasa si esa persona hace todo este trabajo y en vez de tratar así a las personas porque él fue herido así, empieza a decir, yo puedo sanarte con mis palabras? Yo puedo ser un sanador porque con Mercurio esa persona es sanadora también por medio de la palabra. Entonces, si lo tenemos en conjunción a Marte, si lo tenemos en casa 1, o tenemos un aspecto a Marte, es nuestra propia valía. ¿Ya? Cómo nosotros actuamos, cómo somos ese guerrero, que queremos ser un guerrero
pero viene papá y dice, tú no te pones esa ropa, tú no te pones esto, tú te tienes que cortar el cabello, tú tienes que comportarte así, tú tienes que estar cerecito, tú tienes que estar sentadito, tú no te puedes mover. Y entonces en vez de, entonces está así, ¿no? ¿Qué pasa con ese guerrero que quería jugar, que quería buscar la espada, que quería jugar al escondite, que quería saltar? No, se reprime, no puede, ese guerrero está allí, porque entonces ese señalamiento ahí se va a quedar. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando sea adulto y vaya a replicar? ¿Por qué? Cosa importante que nosotros psicológicamente estamos hasta los 7 años como una esponjita absorbiendo, 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 absorbiendo. Todo lo que nos pasa, absorbiendo. Cuando llegamos a los 8 años, ¿qué empezamos? A repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir todo lo que nosotros absorbimos, absorbimos y absorbimos. Entonces, nuestras vidas de adultos no son nuestras, son repeticiones desde la gestación hasta los 7 u 8 años. Esa es esa es la parte que nosotros también tenemos que entender con Quirón, que todas esas heridas de los 7 años son los que vamos repitiendo, repitiendo y repitiendo. Ya lo vean en la parte de la filosofía, ya lo vean en las terapias, ya lo vean en la psicología, ya lo ven en la psiquiatría. Todo esto, entonces, ¿por qué a veces hay personas que dicen, no, porque es que yo voy al psicólogo y entonces lo primero que me dicen de mi papá, de mi mamá, y eso es, y yo lo que quisiera solucionar es mi situación con la pareja? Ah, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué tú tratas a tu pareja así? ¿O por qué tu pareja te trata así? Tenemos que ver con la mamá, tiene que ver con el papá, tenemos que ver el modelo de familia qué viene detrás. Y tenemos que ver ese abuelo, cómo fueron como familia, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver qué nosotros estamos repitiendo. Y entonces volvemos otra vez. ¿Cuándo ustedes, nosotros y todos, cuándo nosotros vamos a ser valientes y vamos a ser protagonistas y arquitectos de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia en este plano? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ser valientes y nos vamos a poner el guerrero de Marte y decir, yo lo voy a hacer? Yo voy a agarrar esta espada y voy a cortar porque esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Y yo voy a vivir mi propia historia. Cuando yo viva mi propia historia, cuando yo sane a Quirón, cuando yo sane todas esas heridas primarias, que no las sane, pero las trabajo. Que yo agarre mi cabecita y la agarre y me la meta adentro para mirarme por dentro y para mirar todas esas sombras que hay allí. Entonces ahí donde yo soy el valiente, el guerrero que dice, yo sí me atrevo. Yo sí me atrevo a trabajar con esta herida. Yo sí me atrevo a trabajar con mi dolor. Yo sí me atrevo a reconocer dónde estoy hiriendo al otro. Yo sí soy valiente para reconocer que con lo que yo estoy sanando, porque soy terapeuta, ¿qué es lo que yo estoy sanando en mí? Eso es lo importante. Eso es lo importante reconocer. Reconocer que estamos viviendo vidas de otros. Reconocer que estamos viviendo la vida del abuelo. Reconocer que estamos viviendo la vida de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros tíos, de nuestros hermanos mayores y que no estamos viviendo nuestra propia vida. Entonces vamos a seguir que nos estén jalando y que queramos hacer algo y conscientemente tengamos la ilusión de que estamos viviendo nuestra vida. Y resulta que no es así. Y no se lo hablo desde el punto de vista de la psicología o de la astrología, sino de la vida misma, de mirar nosotros, de mirar a nuestro alrededor y mirarnos a nosotros y escribir nuestra propia historia. Pero cuando tú escribes, cuando tú agarras un libro, tú agarras un cuaderno y empiezas a escribir tu historia y empiezas a sanar, te das cuenta que esto no sirve para nada, porque esto no es tuyo. Porque esa historia con tu pareja, esa historia con tus hijos, esa historia que es con tu amiga, esa historia con tu abuela, esa historia en el trabajo, que ahora no es el jefe. Resulta que ese jefe es tu papá, que se te está repitiendo allí y tú dices, oye, pero es que no, ¿por qué este jefe es así? ¿O por qué esta señora es así? ¿O por qué esta vecina es así? Porque te están poniendo enfrente tuyo, te están poniendo en tu propia cara todo lo que tú tienes que sanar, todo lo que tienes que aprender. Pero entonces, ¿qué empezamos a decir nosotros? Ay, pero es que ese señor es el peor del mundo, es que ese señor no lo soporto, es que ese señor, ¿por qué está aquí? Pero tú viste lo malo que es, pero tú viste lo que hizo, pero tú viste cómo me miró, pero tú viste cómo me trató, pero tú... ¿Ah? ¿Y qué estamos haciendo? Esa persona no está mostrando
¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Porque proyectamos, hacemos esa proyección que van y vienen, que van y vienen. Entonces, si seguimos nosotros señalando al otro, miren que hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Lo que tú señalas para uno son 3 que te señalan a ti. No, no es él, eres tú que tienes que mirarte. Eres tú que tienes que trabajarte. Eres tú que tienes que buscar las maneras de salir y de la repetición. Pues si seguimos repitiendo, vamos a seguir escribiendo historias ajenas. No vamos a escribir nuestra propia historia, ajenas. Entonces, para los que creen y para los que están, este, puedo pensar que todos estamos en una misma línea, que nos vamos y regresamos a repetir, a repetir. Y todo lo que nosotros podamos hacer consciente, todo lo que nosotros podemos trabajar y todo lo que nosotros podemos soltar, eso es lo que nos pertenece a nosotros. Lo que tú conscientemente dices, esto no es mío, entonces esto es lo que tengo que hacer. Cuando una persona empieza a decir basta, cuando una persona empieza a decir ya, cuando una persona empieza a decir no más, empieza mucha gente atrás diciendo, ay, pero mira qué le pasa, ay, pero si ella antes era así, ay, pero si ella, empiezan a reaccionar y a molestarte porque ahora tú no quieres hacer esto, porque ya tú no quieres, porque tú empezaste a descubrir quién eres tú. Cuando tú empezaste a descubrir que tú tienes el poder de decir que sí o decir que no. Cuando tú tienes el poder de decir no aguanto esto, no aguanto esta pareja, no aguanto este hijo. Recuerden, no aguanto este hijo porque nos pasa y porque es hijo, entonces aguantamos y eso no puede ser porque ese hijo me está enseñando también y yo también le tengo que enseñar. Y mientras nosotros estemos aceptando los abusos, esos abusadores van a estar entre nosotros y con nosotros y se lo van a poner al ladito. Y no es que están allá en otro país, en otro, no, no. Lo atraemos y están cerquita de nosotros para que aprendamos a que nos abusen. Pero si lo permitimos, seguirán ellos existiendo y seguirán ellos abusando. Entonces, cuando tú dices basta y empiezan las personas a reaccionar, son las personas que más abusan de ti. El que reacciona es el que abusa de ti. El que se molesta es el que abusa de ti. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con nuestras heridas, trabajar con nuestro quirón, trabajar con nuestra carta, como le dije, no, no si saben de astrología, si no saben de astrología, si es que por lo menos, Graciela, te cuento que si hacemos el taller de quirón, todas las personas, todas las personas que estén en el taller, van a tener su carta natal, se la envío a Graciela, Graciela se la reparte a todos, entonces cada uno va a tener su carta y va a saber dónde está Quirón, va a saber dónde está esa herida y la va a reconocer y la va a empezar a trabajar. ¿Y eso qué va a pasar con eso? Que va a empezar a delastrarse de todo eso que no le pertenece y va a empezar a escribir su propia historia, que es para mí es lo más lindo y lo más importante. Ya saben, si tienen diario, si tienen libro, si han escrito, si no sé qué, y no han hecho el trabajo interno, no, eso no les sirve, porque esas son historias ajenas. Cuando ustedes hacen el trabajo de mirar sus sombras y reconocerlas, ya es importantísimo saber que cambian la vibración y se ponen como elevan su vibración y ya no empiezan a vibrar con esta gente que está de este lado, de esta vibración, sino que empiezan a elevar su vibración y empiezan a reconocerse y se van a conectar con personas que están vibrando igual que ustedes. Entonces, quien está en baja vibración, ustedes saben que empiezan con puras historias. Que me pasó esto, que me pasó aquello, que me robaron, que me asaltaron, que me... no sé qué, y esa gente está bajando, vibrando por acá. Pero cuando ustedes empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, van elevando y se van a conseguir ¿con qué? Con personas que estén vibrando igual que ustedes. ¿Ya? ¿Qué te parece, Graciela? Excelente. Realmente es algo muy cierto lo que nos explicas esta noche. Cuando nosotros nos observamos y vemos todo el proceso de nacimiento, llegamos precisamente a ese punto y vivimos de una manera inconsciente. Pregunta número uno. De acuerdo a tu experiencia, ¿a qué edad el humano debe de empezar a reconocer su huella de abandono?
Ya en lo que nosotros tenemos también, tanto en la psicología como en la astrología, tenemos los 7 años, ¿no? O sea, los ciclos de 7 años. Entonces tenemos los 7, que es cuando salimos ya del inconsciente y empezamos a ser conscientes de nuestros actos. Ya de los 8 añitos, ya los niños, las niñas ya empiezan a reconocerse quiénes son y a saber decir, bueno, sí, me gusta esto. Entonces, por ejemplo, en los tribunales, cuando un niño ya puede tomar una decisión de decir, me quiero ir con mi papá o me quiero ir con mi mamá, porque ya esté siendo ya consciente. Ya a los 14, ¿no? Que es el tercer ciclo de los 7 años. Ya a los 14 años, ya los niños ya empiezan a reconocer esas heridas y ya uno puede empezar a trabajar. Claro, esto nosotros lo empezamos, podemos trabajar desde los 2 años, ¿no? Ya que los padres pueden, niños que son abandonados, niños que son adoptados, ¿sabes? Ya ahí podemos nosotros empezar. Pero ya cuando son personas que ya están siendo conscientes, y dice, bueno, de tomar decisiones así, ya a los 14 años, ya en la puber, ya pueden ir empezando a trabajar esas heridas, ¿ya? Y Graciela, algo que no te comenté así, pero rapidito, cuando nosotros sanamos algo, cuando sanamos algo, nosotros sanamos a todo lo que están debajo de nosotros, ¿ya? Ujú, Si sané yo, sanó mi hermana menor y sanó todo lo que están en mi línea, incluyendo a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Si tengo hermanos menores, tengo hijos, tengo nietos o bisnietos, todo lo que esté debajo de mí, yo lo estoy sanando. Y todo esto que queda arriba, ya lo corto. Entonces, esta tijerita que va cortando. Entonces, para que vean lo importante que es nosotros trabajar en nosotros, para liberar a ujú. nuestros hijos de esos patrones de arriba y cortar esos hilitos de acá para que no lleguen acá abajo. Entonces, eso es súper, súper importante, interesante. Cuéntame. Por supuesto, porque estamos hablando desde las áreas transgeneracionales. Siempre Ujú, nos han dicho que son 7 años atrás y 7 años adelante. Y esto nos lleva a vivir nuestra propia vida, no la vida de los demás. A veces pasamos situaciones y decimos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ujú. ¿Por qué así? ¿No? Y observamos a los demás en una manera distinta. Pero en efecto, es algo muy cierto lo que nos dices. Cuando tú ya estás en otro nivel, ya puedes observar diferente, ya puedes ver distinto. Y en Sí. verdad, toda la razón. Quien se atreve a trabajar su propio quirón avanza más, mucho más del 100% en su vida, porque está dejando un legado real a su área transgeneracional desde su genética que puede crear y desde la genética donde fue creado. A veces juzgamos a los padres y creemos que, no sé, fueron malos, fueron buenos, etcétera, etcétera, pero no es ahí, es más atrás donde están las raíces y es importante reconocerlo. Bien, el objetivo del taller es sanarnos internamente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener algún material. ¿Cómo es que lo piensas trabajar? Bueno, en este caso, como le dije, y es súper importante porque yo no puedo trabajar el quirón de una persona cuando primero solicitar el permiso, ¿no? De la persona, porque yo no abro una carta natal que no tenga el permiso del dueño de la carta, ¿no? Para empezar. Entonces, todos los que participan van a tener su propia carta natal y entonces se va a trabajar con la herida de cada uno de ellos, ¿no? Igualmente que soliciten, pueden mirar un ejemplo que alguien que diga, bueno, yo quiero que vean mi carta en base a ese ejemplo. Si ellos no quieren exponer su caso, lo hacemos con las personas que solicitan el permiso. Pero igualmente, todas las personas van a trabajar con su carta natal a la mano, ¿no? A la mano impresa, ¿no? Que la tienen que imprimir. ¿Por qué? Con lápiz, ¿no? Con lápiz. Porque a mí me gusta mucho el lápiz porque transmite la energía, ¿no? El grafito, porque transmite la energía, esto que es madera y esto que es árbol, ¿no? Entonces transmite la energía y en esa hojita de la carta van a poder hacer apuntes, ¿no? Van a hacer apuntes y también se pueden recomendar terapias, ¿ya? Que se van a recomendar terapias para cada quirón. Entonces, esa es una parte, ¿no? Que van a trabajar con su carta. Y luego, se le va a entregar un PDF que tiene, no recuerdo cuántas páginas, pero sí, tiene tiene el mito,
tiene lo que se va a trabajar. Ya vas que, a ver si lo tengo aquí, dame un segundito, un segundito. Tenemos el retorno de Quirón, que las personas que están pasando por los 50, 51 años tienen el retorno de Quirón, que esa herida se remueve y esta persona se siente que se puede morir. O sea, dicen literalmente, se pueden decir, ¿qué me está pasando? Y es esto, pero déjeme buscarlo acá un momentito, dame Graciela. Perdón, sí, Graciela. Este, En efecto, es justo, es muy claro lo que nos estás diciendo, el retorno de Quirón. Y fíjate que a través de la numerología también hay una etapa donde tenemos el retorno, pero ahorita ya diste el punto exacto. Es el retorno de Quirón, definitivamente. Y es el cuestionamiento total, porque tú observas las personas de 50 y dicen, bueno, ¿qué pasa conmigo, no? O sea, ya viví, ya disfruté, ya hice, ya tuve, ya viajé, ya todo, y ahora me quedo en dónde, o sea, ¿qué sigue conmigo, no? Y ahí viene un enorme cuestionamiento a partir de los 50. Y lo acabas de decir, son septinos, ¿no? Cada 7 años nosotros tenemos que revisarnos, autovernos para poder saber en qué punto estamos. ¿En qué punto estamos de la vida? Totalmente. Mira, el contenido va a ser Quirón astronómico, porque lo vemos a través también de la astronomía, porque es un asteroide que existe, que está ahí, que es palpable, ¿ya? Entonces, también vamos a ver el mito de Quirón. Vamos a ver a Quirón en la carta natal, como lo vemos en la carta natal. Y súper importante que donde entramos ya a la práctica, porque es un taller súper práctico, no es teoría de teoría, no. O sea, es práctico, es saber dónde está tu herida, saber dónde está tu abandono, saber, bueno, ahí como lo dijimos. Entonces lo vemos en los signos, en las casas y los aspectos. Y también, como dijimos, del tránsito, los tránsitos de Quirón y hacemos el trabajo práctico. Hacemos el trabajo práctico de Quirón y se van a llevar un trabajo no personal, ya, de tarea que igualmente eso lo podemos ir revisando, ¿no? Que la persona que tenga duda, que tenga cualquier cosa, de igual manera van a tener todo el PDF, todo el material allí para que puedan consultar, ¿no? Las veces que quieran. Sí, por lo menos tienen algún conocimiento de astrología, decir, ah, bueno, voy a ver la carta de mi hijo para ver dónde tiene su quirón, porque a veces hay niños que tú dices, ¿por qué este niño es así? Pero ¿por qué este niño es tal? ¿O por qué si yo soy así o el papá es, ¿sabe? Entonces dice, ¿dónde tendrá este niño a quirón? Entonces vemos, como dice, a veces nosotros en la gestación herimos a nuestros hijos. Entonces ese niño puede tener, si lo tiene en casa 12, decir, ah, bueno, ¿qué me pasó en la gestación? Me pasó otro caso y te lo voy a decir rapidito de otra chica también que tenía Quirón en casa 12, justo también, y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? También le puse el trabajo para que hablara con su mamá y todo, y la mamá dijo, me contó que es el seguimiento que yo hago, ¿no? Después de la consulta. Que después, perdón, estaba en una situación, también esta chica mexicana, no, perdón, esta niña es de Argentina. Entonces, estaba con su tía, la mamá, con la panza, estaba con su tía, y hubo una emergencia y tuvieron que correr. Entonces ella salió corriendo y la hermana salió corriendo y chocaron con su panza. Imagínense el impacto de esa bebé en la panza. ¿Ya? Qué fuerte. Entonces, y a los 3 días ella nació. Oh, Entonces, el impacto fue que ella decía ese dolor y siempre ella dice que la cabeza, la han operado en la cabeza, le han hecho, o sea, que siempre tiene temas con la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué es ella? Ella es doctora, ¿ya? Entonces, ok. ella está sanando con su dolor, con lo que le está pasando a ella. El cirujano, imagínate, o sea, no podía hacer menos. Yo digo, bueno, ahí está trabajando tu quirón y está sanando a otro con tu propia herida. Pero sí, es esto. Entonces hacemos el trabajo práctico y hacemos el seguimiento de las personas que dicen, mira, tengo a Quirón aquí y allá. Entonces, como te dije, es las terapias, es decir, que pueden hacer, si pueden hacer constelaciones, si pueden hacer, por ejemplo, el que tiene Quirón en casa 12 a casa 12 no se entra de manera consciente, se entra con constelaciones familiares, se entra con registros akáshicos, dame un segundito, se entra con registros akáshicos, se entra con terapias que no son conscientes, pues, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama esta otra terapia? Bueno, con terapias que, no, que trabajen con el inconsciente, ¿ya?
con la hipnosis, perdón, esa es la otra terapia que yo recomiendo cuando Quirón esté en casa 2. Entonces, se recomiendan las terapias y por supuesto que la persona va, o sea, yo digo que este taller, lo que cobre, o sea, está súper, hiper, mega, ultra pagado, o sea, porque el trabajo es fuerte, o sea, va también de la responsabilidad que el que hace el taller tenga, sea responsable en decir, bueno, no es saber ni conocer ni decir, dice, ay, qué lindo, tengo a Quirón aquí, no sé qué, no, o sea, la dinámica es, como lo sabemos, Graciela, de que reconozcan, de que hagan el trabajo y que empiecen a Ujú. escribir su propia historia, que es botar este y comprar un cuaderno nuevo y dice, esta es mi propia historia. Y eso es súper lindo. Claro, porque tiene que haber un compromiso, el reconocimiento interno y un compromiso. Exacto. Bueno, pues les cuento, claro, les cuento que el taller va a ser el domingo 7 a las 10 de la mañana. Vamos a dar un grupo de WhatsApp, la información, el PDF. Sí se les invita a que se inscriban, pues más tardar viernes, sábado, para poderte pasar todas las personas que se Sí, van a inscribir. Eso sí es básico, importante. Y no solamente es eso, se les envía el PDF, tienen un mes de información y ya si en algún momento se requiere de alguna asesoría, pues Belkis con todo el corazón está con sí, sí. nosotros Ujú. y es sumamente valioso el podernos reconocer. El taller tiene un costo de 500 pesos o $29 y he puesto en el chat qué números se pueden inscribir: 55 51 88 44 20 o el 967 311 48 66. ¿Sí? Pues es un gusto, Belki, poder escucharte. ¿Alguien tiene alguna duda? Una acotación para finalizar, ¿no? De mi parte, que cuando manden los datos, Graciela, súper importante, la hora del nacimiento, porque sin la hora del nacimiento, imposible tener la carta, primero. Y segundo, que la hora del nacimiento sea la más acercada al nacimiento, o sea, que te lo diga tu mamá, que esté escrita en el acta de nacimiento, en el documento de nacimiento, ¿sabe? Porque si Quirón está en el grado 29 y lo podemos ver en otro grado, entonces ahí sabe que podemos, yo podría hablar y decir, ay, es que no sé, es que no, eso no es para mí, ¿sabe? Entonces podríamos tener error, si tenemos error en la hora o el lugar de nacimiento, estaremos hablando de una carta que no es de esa persona y estaría hablando de otra persona, sino no de la dueña de la carta. Entonces es súper importante que la persona, la hora del nacimiento, porque si sí, nací en México, nací en tal estado, o nací con estas coordenadas. Las coordenadas no se preocupen porque yo busco las coordenadas, pero sí decirme la ciudad, el país, ciudad, la hora del nacimiento, lo más exacta posible, que esté muy cerca y si no la tienen segura, que se lo pregunten a la abuela, a la mamá, al hermano mayor, ¿sabes? Entonces, eso es súper importante. Ujú. Claro, definitivamente es básica la hora. Nos marca también nuestra historia, ¿no? Como todo. Exacto. Y es básico. Pues es muy interesante. Raquel, ¿estás con nosotros? ¿Algo que quisieras comentar? Ay, sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Este, sí, pues mira, para mí se me hace súper importante esto porque no hacemos conciencia de cuáles son nuestras heridas. Y esta parte fundamental del nacimiento que hablabas al principio es como el parteaguas de lo que nosotros somos en nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, no sanar nuestras heridas en ese punto, que a veces son muy inconscientes, pero si tú escarbas un poco, te das cuenta que sí, sí sabes qué pasa, ¿no? Nada más que no lo has hecho no has querido encontrarte en esa realidad. Y bueno, aquí encontrarte con esta realidad te ayuda a sanar esta parte de la sombra, esta parte de tu yo interior que es muy diferente, ¿no? A hablarlo y platicarlo, sino entrar en una conexión interna, porque entonces vas a reencontrar contigo mismo. Pues muchas gracias, estuvo muy interesante esto. Yo creo que es importante que estemos ahí y que nos reconozcamos y que sanemos porque adelante de nosotros, pues hay hijos, hay nietos, ¿no? Que están sanando, pero arriba de nosotros, no, toda nuestra línea de ascendencia, ¿no? Que traemos, o de descendencia más bien,
está arriba también tiene que sanar. Y cuando vamos sanando, nos vamos uniendo, nuestras energías están ahí, porque nosotros somos parte de la tierra, entonces estamos unidos en energía, ¿no? Pues hay que sanar completamente todo lo que nosotros podamos sanar, porque al sanar nosotros estamos sanando no nada más a nuestra gente, sino a nuestro planeta mismo. Sí. Totalmente, así es, así es. Pues sí, muchas gracias por aquí. Ojalá que nos veamos el próximo domingo y llámenos, ahí están los teléfonos para que sepan cómo comunicarse con nosotros y poder tomar este taller. Son más o menos 2 horas, un poquito más de 2 horas del taller. Van a cambiar mucho de su vida y van a reconocer partes que no habían reconocido, que esto es muy importante. Pues muchas gracias a todos. Gracias. No, no sé si hay alguna pregunta que están allí o... ¿Alguien quiere hacer una pregunta aprovechando que está ahorita aquí la maestra? Pueden escribirla si quieren en el grupo o bien pueden prender su micrófono y hacerlo directamente, Ujú. ¿no? Bueno, Bueno, que hagan pues todas las preguntas en el taller y... eh, ojalá que nos reencontremos todos por acá. Hay muchos nombres que son nuevos para nosotros, pero sabemos que si estás aquí no es por casualidad. Nunca llegas a un lugar por casualidad. Es un llamado que tu espíritu, tu alma te está diciendo, ve, porque aquí necesitas sanar. Entonces, muchas Tengo gracias una por acompañarme. pregunta, buenas Sí, noches, tengo Astrid. una pregunta. Em, Quirón en casa 6, o sea, si una persona cuando nace casi se muere, ¿sería más Plutón en casa 1 o Quirón en casa 7? O sea, por ejemplo, en mi caso personal, casi me muero cuando nací, estuve 7 días en una incubadora, pero después ya de adulta he tenido cáncer 5 veces, entonces eso sería como el Pero Quirón en casa 6. tú sabes dónde está Quirón. Lo tengo en Capricornio en casa 6. Ah, claro, claro. En la casa 6 es la casa de la enfermedad. Entonces ahí, a través de la enfermedad, te estás curando, pues, ¿sabes? Entonces, tiene mucho que ver con la enfermedad, tiene que ver mucho con tu trabajo, o sea, dónde has trabajado, dónde has estado, dónde te has desenvuelto en esa parte. Pero la casa 6 es la casa que le llamamos la casa de la enfermedad y la casa donde nosotros tenemos que recoger todo lo que no sirve o botar todo lo que no sirve porque es la casa de Virgo y es la casa de Mercurio, ¿ya? Entonces, pero también ahí observamos si, ojalá estés en el taller porque ahí lo despejamos, ¿no? Su aspecto, su casa, con quién, en conjunto a quién está y ¿sabe? Pero sí, la casa está sanando a través del dolor o de la enfermedad. Ujú. Si estuviese en la 7 sería con la pareja, ¿verdad? Con la pareja, así es. Ujú. O te tocan pareja, o sea, si en la casa C, la casa de la enfermedad, entonces son enfermedades no es una persona, sino una enfermedad que la que tienes que saber que a través de tus ancestros, ¿no? De qué enfermedad padecieron, qué sufrieron, ¿sabes? Para tú saber, o sea, qué tú estás padeciendo, que no es tuyo, y porque a través de esto tú estás, eh, pasando este dolor, ¿no? De Quirón. Pero volvemos otra vez al inicio de tu pregunta, que si miramos la carta, miramos sus aspectos, miramos en qué parte está, en qué grado también está, ahí sacamos más información, pues. Pero a grosso modo, eso puede ser. Ok, muchísimas gracias. A Bendiciones. ti, Astrid, con gusto. Un gusto. Hola, Marisol, sí, hola. Hola. Eh, mm, muy buena la introducción, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Yo no tengo manera de saber a qué hora nací. No podría ingresar al taller, ¿cierto? Sí, o sea, nosotros hacemos, o sea, si le escribes a Graciela y por lo menos preguntas, ¿no? O sea, pregunta más o menos dónde está, si es en la mañana o en la tarde y esto, se hace un trabajo que es un poquito fuerte, ¿no? Para nosotros como astrólogos conseguir la hora del nacimiento, pero se puede hacer un trabajo si tenemos por lo menos algo, una referencia
de la hora que naciste, ¿no? Si tu madre te dijo naciste en la mañana, en la tarde, ya tengo una referencia que fue en la mañana o en la tarde o en la noche, ¿sabes? No, O es que si aún... no ¿Ah? hay, no hay, a ver, es abandono. Mm, Porque no sabe. Bueno, entonces si te pones de acuerdo, si vas a hacer el taller, yo te puedo buscar la hora de nacimiento con fechas importantes en tu vida. Tú pasas las fechas y yo te busco una hora o sea, no que busco una hora, disculpa. Se hace un trabajo de rectificación de la hora de nacimiento o la verificación de la hora de nacimiento con datos importantes en tu vida y nosotros tenemos técnicas para buscar esa hora. ya, ¿Mm? ya, muchas gracias. Vale, gracias a ti, Marisol. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Mira, para las que están en México, si no saben exactamente su fecha de nacimiento, busquen su acta de nacimiento, ahí viene la fecha y la hora de Y la hora. nacimiento. Ajá. El lugar, las tres, lo que menos importa en la astrología es el nombre, ¿no? En este caso, yo pongo caso 6 y lo que importa son las coordenadas de el lugar, el país, lugar y la hora del nacimiento. Esos son los datos importantísimos para poder levantar esa carta natal. ¿Puedo hacer una Las actas de pregunta? nacimiento en México están aquí, las fechas. Ujú. ¿Puedo, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Por claro. supuesto. Pasa lo siguiente, que en mi caso yo fui abandonada y lo más difícil es que, a ver, la persona que me trajo al mundo me inscribió con un nombre y apellido muy diferente a los que las personas que me criaron. No, Entonces, no, eso no importa, no importa, y porque eso no figura en acta. En acta yo ya busqué y no. no figura la hora ni nada por el estilo. No te preocupes porque igualito tú tienes una vida, tienes una historia y tienes puntos, o sea, has vivido cosas importantes en tu vida, o sea, ya al reconocer, o sea, ahí tú vas a reconocer, pues, porque tú dijiste, me casé a tal fecha, tuve un hijo a tal fecha, y, me mudé de ciudad a tal hora. O sea, ahí vas a buscar fechas importantes en tu vida y con esas fechas importantes en tu vida se llega, o sea, movemos relojes, que nosotros le llamamos relojes del tiempo, empezamos a mover esos relojes con esas técnicas y ahí ubicamos la hora. Pero no tiene, Ya, como dije, no tiene nada que ver tu nombre, pero sí, por lo menos sabe dónde naciste. sí, sí, Bueno, ya, sí, listo, eso ya, sí. sí. Ya, muchas gracias, que estén bien. Gracias a ti. Para ti va a ser doble, Graciela, para ella va a ser doble el curso, la información y la rectificación que yo cobro por ello, pero aquí para que puedas estar en el taller, podemos hacer el trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisol. Muy bien. Sí, sí, ¿Alguien sí. más De que quiera hecho, preguntar? perdón. De hecho, hay formas y sistemas de que se pueden corroborar en algún momento la fecha de nacimiento. ¿Sí? Podemos hacer ese acompañamiento en algún momento. Quienes se desean inscribir, Belkis nos está diciendo en este momento, pero también se puede rectificar de alguna otra manera. La idea es que se conozcan, la idea es de que sepan exactamente qué es lo que tienen que sanar para poder lograr dejar un buen legado en la vida. Es un Ujú. honor, Belki, tener esta noche y ha sido una plática extraordinaria en la cual nos dejas algo en qué pensar. ¿Cómo te Ujú. quieres despedir? Bueno, invitándolos a todos a que sean valientes, ¿no? A tomar la espada del guerrero y decir, yo sí puedo, yo sí quiero trabajar, yo sí quiero ver mi sombra, yo sí quiero sanar a todo lo que están debajo de mí, ¿no? O sea, sanarme a mí, sanar a mis hijos, sanar a mis nietos, a mis bisnietos y a toda la línea que viene debajo. Y lo más importante que siempre digo, que empiecen a escribir su propia historia. Y sanándose ustedes van a empezar a vivir su propia historia y haciendo este taller lo van a empezar a hacer así como pueden hacer otras cosas, pero este taller es súper importante porque le deja un trabajo increíble y ustedes van a empezar a ver cómo van a sentirse más aliviados, con menos carga y siendo co-creadores, ¿no? De su propia vida y de su propia historia. Ujú. Pues Y sí. destino. Y destino Bueno, también, Es claro una que sí. responsabilidad que tenemos al haber llegado a este planeta, ¿no?
Exactamente, sí, como le dije al inicio, o sea, no es carro, casa, ropa, vestido, no, es trabajarnos, es mirar para que si volvemos otra vez, bueno, ya vayamos puliendo. Muy bien. Así, Pues Bueno, bien. muchas gracias las asistentes que estuvieron aquí. Yo creo que fue un momento muy interesante. Y bueno, pues nos vemos el domingo. Échenle ganas, vayan buscando sus fechas de nacimiento, vayan buscando sus actas, sus horas, practiquen con las abuelas, las tías. Y bueno, pues aquí nos vemos para hacer un trabajo interior. no, y Ujú. después de esto, Graciela y Raquel, podemos hacer otros talleres porque ya que tienen sus cartas, entonces Eso cuando es todo. sí, exacto. Cuando ya podemos decir, hacemos talleres, ya uno de los regalos, ¿no? Del taller como este es la carta, porque igualmente por todo esto se cobra. O sea, todo esto se cobra, esto no es gratis, pero ustedes lo van a tener para trabajar. Y si decimos, vamos a trabajar los nodos lunares, bueno, ya tenemos la carta, vamos a trabajar Marte, vamos a trabajar a Venus, nuestra Venus, ¿no? Entonces ya tenemos la carta y bueno, podemos mirar muchas cosas allí que eso son súper interesantes, pero este es un regalo que le dan ustedes a su comunidad, pues. Entonces, aquí yo estoy para acompañarles. Muchas gracias, Belki, qué bella. Te Vale, agradecemos mucho tu atención, tu dedicación. Y bueno, pues aquí estamos, chicas. Nos vemos el próximo domingo, listas para trabajar en lo que necesitemos trabajar. Pues buenísimo. gracias a todos. Vale, Pues nos estamos poniendo en contacto. vale. Gracias a todas por su asistencia. Con esto nos despedimos. Voy a cerrar sesión. Gracias. Gracias. Gracias, Buenas maestra. noches.